Hola, hola, buenos días con todos. Bienvenidos a mi canal y a otro capítulo de este hermoso curso de física. En esta oportunidad veremos la parte de las leyes de la electrostática, así que hay que estar atentos hasta el final. Bueno, en un video anterior hemos hablado acerca de la carga eléctrica y unas propiedades relacionadas a ella. Si aún no viste ese video, te dejo el link en la descripción. Así que empecemos. En la electrostática existen dos leyes muy importantes relacionadas a las interacciones eléctricas, que vamos a ir revisando poco a poco, ¿verdad? Entonces, las leyes de la electrostática, que para este caso van a estar relacionadas a estas interacciones. Las leyes van a ser, primero, una ley cualitativa. La ley cualitativa establece que las cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Seguramente estos aspectos los han visto ya en el colegio. Entonces vamos a colocar de esta manera: cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. ¿Cómo es eso? Supongamos que nosotros tenemos dos esferas previamente electrizadas. Ya hemos visto también el proceso de electrización en ese video anterior. Y digamos que estas dos esferas se han electrizado previamente y ambas están electrizadas de manera positiva. Ahí está, las dos están electrizadas de forma positiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir entre estas dos esferas? Como tienen el mismo signo, en su electrización se repelen, se separan, se alejan esas dos esferas. Y por otro lado, si nosotros tenemos dos esferas electrizadas pero de signos contrarios, es decir, una positiva porque ha ganado electrones y la otra negativa, una positiva, perdón, porque ha perdido electrones y la otra negativa porque ha ganado electrones, ¿ya? De esta manera, entonces, como son de signos diferentes, se atraen esas esferas electrizadas, existe una atracción entre ellas. Ya, profe, ¿cómo puedo utilizar esa ley cualitativa? Bueno, para poder ver cómo se utiliza esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Te parece? Colocamos acá, se tiene tres esferas, A, B y C. Si A y B se atraen, B y C se atraen también, ¿qué sucede con A y con C? ¿Qué ocurre? Se atraen, se repelen. ¿Cómo puedo hacer eso? Lo que vamos a hacer es graficar las tres esferas, ¿ya? Bueno, por comodidad la vamos a graficar de esta manera. En los vértices de un triángulo son tres esferas y vamos a colocar por acá, si me permite, ahí está, me voy a pedir mi lapicito. Aquí vamos a colocar la esfera A, por acá una esfera B y por acá una esfera C. Como A y B se atraen, es porque tienen signos diferentes. Acuérdate, atracción, signos diferentes. Entonces yo voy a elegir un signo de referencia, ¿no? Vamos a elegir un signo de referencia. Vamos a suponer que este tenga un signo positivo. Eso significa que B va a tener un signo negativo, ¿sí o no? Ya, profesor, ¿por qué? Porque estos dos se atraen, deben tener signos distintos. Entonces acá hay una atracción entre estas dos esferas. Ahora, también me dicen que B y C se atraen. Entonces deben tener signos diferentes también. Oye, pero B ya le había colocado signo negativo. ¿Qué signo le voy a poner a C? Le voy a poner un signo positivo. Signos distintos se atraen. Entonces aquí existe una atracción entre estas dos esferitas. Y me preguntan qué sucede entre A y C. Y creo que con eso ya podemos darnos cuenta qué es lo que pasa con A y C. Bueno, como A y C van a quedar con el mismo signo, entonces existe una repulsión entre ellos. Repulsión. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente A y C se repelen. Se repelen. Esta sería nuestra respuesta para este ejemplo. Tú te estarás preguntando, pero profe, considerando que A es positivo y B es negativo, ¿qué hubiera pasado, profesor, si hubiera considerado A negativo? Entonces te dejo eso como tarea y te vas a dar cuenta que efectivamente va a ocurrir lo mismo. Entonces vas completando. Si consideras A negativo, ¿cuál es el signo de B? ¿Cuál es el signo de C? Y te vas a dar cuenta que efectivamente, independientemente del signo, va a salir lo mismo. Ya, eso te lo dejo para ti. ¿De acuerdo? Ahí está.
Entonces aquí pasándolo a limpio tenemos justamente esta respuesta para este ejemplo. La segunda ley, la llamada ley cuantitativa, ya establece una ecuación que nos permite medir este grado de interacción entre cargas. ¿Ya? Estas interacciones eléctricas se pueden medir, ¿de acuerdo? Y esta ley cuantitativa también se conoce con el nombre de ley de Coulomb, ¿ya? En honor a este científico y sus grandes aportes a este mundo científico, ¿no? ¿Ya? Entonces la ley de Coulomb establece que dos cargas eléctricas se atraen o se repelen con una fuerza cuyo módulo va a ser directo al producto de la cantidad de cargas e inverso con el cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Por ejemplo, aquí yo tengo dos esferas previamente electrizadas. Pueden ser positiva, positiva, negativa, negativa, positiva, negativa, qué sé yo. Tienen su signo. Por considerar un signo, a este le he puesto positivo y a él le he puesto negativo. Entonces va a haber una atracción entre ellos. Por lo tanto, va a haber una fuerza de atracción entre estas cargas. Esa fuerza de atracción debe estar en la línea que une a estas partículas electrizadas, ¿ya? Y en este caso debe ser una fuerza de atracción. Ya por eso entonces va a haber una fuerza de atracción de esta forma. Así sería la fuerza eléctrica, ¿verdad? Profe, entonces esa sería la fuerza eléctrica de atracción entre las cargas. Profe, si fuese de repulsión, pues no, entonces sería graficado de esta manera, de repulsión. Eso sí, hay que tener en cuenta que debe ser en la línea que une a estas partículas electrizadas. Ojo, en esa línea. Para este caso de la electrostática a nivel pre, jóvenes, vamos a analizar partículas electrizadas, ¿ya? Ya en un tema más universitario se vería ya cuerpos con dimensiones electrizados. ¿Ya? Una barra electrizada, una placa electrizada, pero eso ya es parte de otro cargo. Entonces, estas cargas eléctricas van a presentar una fuerza de atracción entre ellos, que va a depender del producto de las cantidades de carga y del cuadrado de la distancia de separación entre estas cargas eléctricas. Ya lo había puesto así. Entonces, de la distancia de separación entre ellas, pero elevado al cuadrado. Por lo tanto, se cumple que la fuerza eléctrica va a ser igual a una constante eléctrica conocida con el nombre, ahorita la vamos a colocar, constante de Coulomb, por el producto de cantidades de carga, pero ojo, como yo estoy calculando módulo, estas cantidades de carga las vamos a colocar en valor absoluto, tal como podemos ver acá, valor absoluto. Y esto sobre el cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. ¿Ya? El cuadrado de la distancia de separación. Muy bien. Entonces, a esta ecuación nosotros le llamamos ley de Coulomb. ¿Ya? Esto es una fuerza, por lo tanto se debe medir en Newton. ¿Ya? Las unidades van a estar en Newton. ¿Está bien? Y aquí vamos a colocar que cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar así, donde K viene a ser la constante de Coulomb, o también llamada constante eléctrica. Esta es una constante, por lo tanto debe tener un valor. Y en el aire vacío, ese valor de la constante de Coulomb va a ser de 9 por 10 a la 9, redondeando, Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. De esa manera, ¿ya? De esa forma. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. ¿Estamos? Bueno, ese sería el valor de la constante de Coulomb en el aire vacío, que es justamente el valor que vamos a utilizar en los problemas. ¿Ya? A nivel pre, siempre utilizamos el aire vacío como medio. ¿Ya? Como medio. Muy bien. Q1 y Q2 vienen a ser las cantidades de carga eléctrica. Estas cantidades de carga eléctrica debemos expresarlas en Coulomb. Entonces, recordando también el capítulo anterior, hay ciertos submúltiplos que hay que considerar, como por ejemplo, ¿no? Para recordar simplemente, el llamado milicoulomb. Un milicoulomb
Acuérdate, es 10 a la menos 3 coulomb. El microcoulomb. Un microcoulomb es 10 a la menos 6 coulomb. O el nanocoulomb, que viene a ser 10 a la menos 9 coulomb. Son sus múltiplos, son múltiplos de 10 que nos representan cada una de estas unidades, ¿ya? Entonces hay que recordar también esos AP, ¿ya? Y D es la distancia de separación entre las cargas, ¿ya? D es la distancia de separación entre las cargas. Muy bien, para poder ver cómo vamos a trabajar con esta ley cuantitativa, con esta ley de Coulomb, ¿ya? Con esta fuerza eléctrica, vamos a hacer algunos problemas de aplicación, ¿te parece? Entonces empezamos. Aquí tenemos un primer problema. Nos dice lo siguiente: las esferas idénticas, A y B, tienen cantidades de carga de más 5 microcoulomb y menos 3 microcoulomb, respectivamente. Si estas son puestas en contacto y luego se les separa una distancia de 50 centímetros, nos piden calcular el módulo de la fuerza eléctrica entre estas dos partículas electrizadas. A ver, profesor, ¿qué es lo que está pasando acá? Vamos a colocar aquí. Tenemos las dos esferas. Al inicio están electrizadas. Vamos a colocar de esta manera. Una es más 5 microcoulomb, tal como podemos ver acá. Y la otra es de menos 3 microcoulomb. Muy bien. Ahora, lo que sucede aquí es que estas dos esferas se van a poner en contacto. ¿Ya? Ya. Estas dos esferitas. Perdón. Pasó algo. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Estas dos esferitas se ponen en contacto. Cuando las esferas se ponen en contacto, existe una redistribución de cargas eléctricas, ¿no? Y cuando se las separa, porque en este caso se la va a separar, no dice problema, va a tener diferentes cantidades de carga eléctrica que las que presentaban al inicio cada una de ellas, ¿ya? Y como son esferas idénticas, y al decirnos idénticos, se refieren a que es del mismo material, ¿no? Y mismas dimensiones, entonces cada una de estas esferas va a tener la misma cantidad de carga eléctrica al final. Q y Q. ¿Ya? Q y Q. Y nosotros sabemos, bueno, aquí existe la redistribución de cargas, y nosotros sabemos que por conservación de la cantidad de carga, le vamos a colocar aquí, por conservación de la cantidad de carga, la cantidad de carga eléctrica que tenemos al inicio y al final van a ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que la cuantización de la carga establece justamente ello. Ojo, es la cantidad de carga eléctrica del sistema. Entonces la sumatoria de la cantidad de carga eléctrica de nuestro sistema al inicio es igual a la sumatoria de cantidades de carga de nuestro sistema final. Esto por conservación de la carga. Al inicio teníamos más 5 y menos 3. Sabemos que este es microcoulomb, así que vamos a obviar por un momento estas unidades y la voy a colocar de esta forma, de más 5 y la otra es menos 3. Y al final tenemos Q y Q. Muy bien, entonces te diría Q más Q. Si operamos esto, aquí tendríamos 2Q más Q, 2Q. 2Q es igual a 2. Entonces Q nos estaría saliendo un microcoulomb. Nos estaría saliendo un microcoulomb. Ya, ¿y qué hago con eso, profe? ¿Qué hacemos con eso? Fíjate que nos dicen que al final estas cargas eléctricas se separan. ¿Cuánto se separa? 50 centímetros. Ya. Entonces, una vez electrizados los cuerpos al final, ¿no? Ya en el equilibrio electrostático, se la separa 50 centímetros. O lo que es lo mismo decir medio metro, medio metrito. Ya. 50 centímetros de medio metro. Entonces me piden determinar el módulo de la fuerza eléctrica entre estas cargas.
Sabemos que como son del mismo signo, la fuerza eléctrica va a ser de repulsión. Una fuerza eléctrica de repulsión para cada una de estas esferitas. Espero que hasta ahí estemos todos bien. Todos ok. Ya, pero se piden calcular el módulo. Ah, muy bien. Nosotros sabemos. Sabemos que el valor de esa fuerza eléctrica es igual a una constante, conocida con el nombre de constante Coulomb, por el producto del valor absoluto de las cantidades de carga sobre el cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Vamos a reemplazar. ¿Te parece? Entonces el valor de la fuerza eléctrica va a ser la constante de Coulomb. Siempre va a tomar el valor de 9 por 10 a la 9. Porque, como te vuelvo a repetir, a nivel pre consideramos el aéreo vacío como el medio. ¿Ya? 9 por 10 a la 9. Multiplicado por Q, que es un microcoulomb, ya lo hemos calculado. No vayas a utilizar las cantidades de carga iniciales, ¿ah? Porque esto es después de haberse puestas en contacto, después de aplicar la conservación de la cantidad de carga. Entonces es 1, pero acuérdate que está en micro, y micro es 10 a la menos 6, entonces sería 1 por 10 a la menos 6. El Q2 también sería lo mismo, entonces sería 1, nuevamente, por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Sobre el cuadrado de la distancia de separación, o sea, un medio elevado al cuadrado. Bien, jóvenes, te dejo básicamente las operaciones para ti y nos estaría quedando, a ver, por acá tenemos 4, 36, 36, aquí tenemos 10 a la menos 3, ¿verdad? 0,036 sería el valor de la fuerza eléctrica, el módulo de la fuerza eléctrica. 0,036 newton, si no me equivoco. Y esta sería tu respuesta. ¿Ya? La clave sería de eso. Espero que me hayas entendido ese primer problema, un problema bastante interesante porque hemos utilizado un tema de la clase anterior, ¿no? Del video anterior. Espero que puedas revisar también ese video. ¿Ya? Continuamos, veamos otro ejemplo, otro problema. Ahí está. ¿Qué nos dice ahora? Las tres esferas mostradas están electrizadas positivamente. Si el módulo de la fuerza eléctrica entre 1 y 2 es 6 newton, determina el módulo de la fuerza eléctrica entre 1 y 3. Bueno, tenemos una figura, tenemos los valores Q, 2Q, 6Q y la distancia de separación entre las cargas. Ahí está, vamos a pasar por acá nuestra solución. Este es Q, este es 2Q. Y acá hay una distancia de separación. Y me dicen que la fuerza eléctrica entre estas dos tiene un módulo de 6 newton. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. La fuerza eléctrica entre 1 y 2. ¿A qué es igual? Nosotros sabemos que la constante de Coulomb por el producto de cantidades de carga. Fíjate que esta cantidad de carga es Q y este es 2Q. Entonces vamos a multiplicarlo. Q por 2Q. Y esto sobre el cuadrado de la distancia de separación entre esas cargas. Tal como podemos ver acá. ¿Ya? Podemos simplificar un poco, hacer esto un poquito más compacto. Nos quedaría así, 2K por Q cuadrado sobre D al cuadrado. Y esto por dato del problema es 6 newton. Ya, profesor, esto vale 6 newton. Ya, y profe, ¿y eso, con eso qué hago? Puedo simplificar un poco. ¿Qué te parece si le sacamos mitad, mitad? Y lo que nos quedaría sería K por Q cuadrado sobre D cuadrado es igual a 3. Ya sabemos que es newton, así que lo voy a dejar así más, 3. Pero profe, eso no me piden. A mí me piden determinar la fuerza eléctrica entre 1 y 3. Entonces vamos a colocar por acá
ya lo que nos están pidiendo, la fuerza eléctrica entre 1 y 3, sería la constante de Coulomb, constante eléctrica, por el producto de las cargas, de las cantidades de carga, que sería Q, ¿ya? Sería Q por 6 veces Q, ¿ya? Q por 6Q, sobre el cuadrado de la distancia. Profe, pero ahí la distancia es 3D. Entonces aquí se va a colocar 3 veces D, y esto está elevado al cuadrado. Podemos sintetizar un poco esto y reducirlo también, ¿no? Fíjate que arriba voy a tener 6, lo vamos a colocar, ¿te parece? 6K por Q al cuadrado, ya, 6 lo paso para este lado, K por Q sería KQ cuadrado sobre, y fíjate que aquí si tú aplicas distributiva te va a quedar 3 al cuadrado 9, D al cuadrado. Eso es lo que me queda. Ahora, profe, pero me doy cuenta que aquí aparece el KQ cuadrado sobre D cuadrado que teníamos por este lado. Y eso vale 3, profesor. Entonces esto va a ser 6 sobre 9 multiplicado por 3. Ahora sí, simplifica, por favor, con toda confianza. Saca la tercia, aquí va a ser 2, aquí va a ser 3. Le sacamos tercia también, quedaría 1. Por lo tanto, el valor de la fuerza eléctrica entre 1 y 3 nos estaría quedando efectivamente 2 newton. 2 newton. Y la respuesta casa. Muy bien. Estos problemas del caso son clásicos porque nos relacionan ya dos casos, ¿no? Una situación en la cual se presenta la fuerza eléctrica que lo voy a relacionar en la segunda situación. ¿Estamos? Veamos un problema más. Ahí tienes. Dos cargas puntuales, Q1 y Q2, separadas una distancia R, se atraen con cierta fuerza. Suponga que el valor de Q1 se duplica y el de Q2 se multiplica por 8. ¿Cuál será la distancia entre las cargas para que dicha fuerza permanezca invariable? Profesor, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, son dos casos también, ¿sí o no? Se presentan dos situaciones. Y así que vamos a colocar por aquí caso 1. ¿Ya? Vamos a hacer el caso 1 primero. Y nos dice el problema que se muestran dos esferas. Entonces vamos a colocar ahí nuestras esferitas, ¿no? Tal como podemos ver. Ahí está. Separada a cierta distancia. ¿Bien? Una esferita tiene cantidad de carga Q1 y otra cantidad de carga Q2. Y me dice que es una fuerza de atracción, porque se atraen estos dos, ¿no? Y la separación es 0. Entonces, si se atraen, una debe ser positiva, la otra negativa. Aunque los signos aquí, al parecer, son irrelevantes. Pero igual es bueno indicar eso, ¿no? Va a haber una fuerza de atracción. Entonces vamos a colocar aquí la fuercita. Fuerza eléctrica de atracción para estas dos obras. Y sabemos que esa fuerza eléctrica de atracción se calcula, vamos a ponerle 1 ya, porque es el primer caso. Esa fuerza eléctrica de atracción se calcula como K por el producto de las cantidades de carga en valor absoluto. Hay una negativa, pero igual hay que colocarlo de esta manera. Sobre el cuadrado de la distancia de separación. Eso sería mi primer caso. Ya, ese sería mi primer caso. Ahora, caso número 2. Caso número 2. Me dice que se duplica una de las cargas. O sea, Q1 se duplica y Q2 se multiplica por 8. Y la distancia entre las cargas es la que te están pidiendo en función de R para que dicha fuerza permanezca invariable. Necesitamos interpretar eso. Entonces colocamos aquí nuevamente las cargas. Estoy suponiendo, y creo que estoy suponiendo bien, que la distancia va a ser mayor que la inicial. Bueno, esta de acá se está duplicando, 2Q1, y esta de acá se multiplica por 8, 8Q2. Y me piden determinar
como bien lo indican, la nueva distancia de separación en función de R. En función de R. Acá nuevamente habría una fuerza de atracción entre estas cargas. ¿Ya? Una fuerza eléctrica de atracción 2, vamos a ponerla así, ¿ya? Fuerza eléctrica 2. El valor de esa fuerza eléctrica sabemos que se determina como la constante eléctrica por el producto de las cantidades de carga en valor absoluto, 2Q1 por 8 veces Q2 sobre el cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Ah, ya, profesor, ¿puedo operar un poquito esto? Claro, podemos operar, pero en lugar de operar, ¿qué te parece si utilizamos la condición de problema? La fuerza permanece invariable. ¿Qué quiere decir que la fuerza permanezca invariable? Que tiene que ser la misma en ambos casos. Entonces, por dato o condición del problema, por dato, la fuerza eléctrica 1, o sea, en el primer caso, tiene que presentar el mismo módulo que la fuerza eléctrica 2, que es en el segundo caso. Entonces, profe, ¿qué hago? Igualamos estas dos ecuaciones. Voy a aprovechar que esto lo voy a poder copiar. Entonces, esta sería la fuerza eléctrica 1 y este sería la fuerza eléctrica 2. Los igualamos. Y aquí simplificamos. Constante eléctrica se va, Q1 se cancela, Q2 se cancela, y fíjate qué es lo que nos estaría quedando. 1 sobre R cuadrado va a ser igual a 2 por 8, 16, sobre D al cuadrado. Despeja D. Entonces, y le sacamos raíz cuadrada, y fíjate que nos estaría quedando que esa distancia de separación, ¿ya?, en el segundo caso, sería 4 veces la distancia de separación en el primer caso. ¿Ya? Y esa sería nuestra respuesta para este problema. Y la clave sería D. ¿Ya? La clave sería D. Nuevamente un problema que te relaciona justamente estos dos casos. ¿Ya? Hay que tener presente, este tipo de problemas son clásicos, ¿está? Clásicos en exámenes de admisión, tanto de la UNI como de San Marcos. ¿Ya? Veamos otro problema. Ahí está, un problemita un poco más elaborado. ¿Qué tenemos por acá? Dos bloques de madera de 3 kilogramos cada uno tienen incrustadas esferitas de masa despreciable y electrizadas con más 5 microcoulomb y menos 2 microcoulomb, tal como se muestra en la figura. ¿Para qué distancia D los bloques están a punto de resbalar? El coeficiente de rozamiento estático es 0,3 y G vale 10. Profe, ¿qué tiene que ver aquí el coeficiente de rozamiento? Fíjate que la fuerza eléctrica es una fuerza más a tu diagrama de cuerpo libre. Hay que verlo así, como una fuerza más a tu diagrama de cuerpo libre. Hay que graficarla y hay que determinarla también con la ecuación, ¿no? Con la ley de Coulomb. Entonces lo que vamos a hacer aquí es graficar fuerzas para cada uno de los bloques. Es más, creo que es necesario solamente analizar uno de ellos. Ahí, entonces aquí pasamos estos bloques y vamos a graficar fuerzas sobre uno de los bloques. Pero me dicen, ¿para qué distancia de los bloques están a punto de resbalar? Están a punto de resbalar. Si están a punto de resbalar, la fuerza de rozamiento estático debe ser máximo. La fuerza de rozamiento estático debe ser máximo en esa situación. Muy bien. Entonces, si graficamos fuerzas, vamos a colocar por acá sobre estas esferitas. Sobre estas esferitas electrizadas va a haber una fuerza eléctrica. ¿Te parece si graficamos fuerzas para él? Con cualquiera de ellos va a salir. Entonces, como estas carguitas eléctricas, fíjate, una es positiva y la otra es negativa.
una es positiva y la otra es negativa, entonces va a haber una fuerza de atracción entre ellas. Así que voy a graficar solamente para una esfera, para atracción. ¿Te parece? Entonces aquí tendríamos la fuerza eléctrica, que la podemos determinar porque tenemos la cantidad de carga y la distancia que me están pidiendo, ¿no? Entonces lo puedo relacionar por ahí con la distancia, por parte. Por otro lado, para este bloque tenemos su fuerza de gravedad. Para la esfera, bueno, la esferita es de masa despreciable, así que si considero el sistema está formado tanto por la cantidad de carga y la esfera, entonces tendría la fuerza de gravedad de la esfera, ¿verdad? Vamos a colocarlo de esta manera. Ahí está. Esto sería la fuerza de gravedad, que para este caso, como la masa es de 3 kilogramos y G vale 10, sería 30 newton. 30 newton. Y acá en el piso tenemos los componentes de la reacción, la cual sería la fuerza normal. Este componente de la reacción lo vamos a colocar por acá. Y la fuerza de rozamiento. Como este cuerpo, este bloque está a punto de resbalar, esa fuerza de rozamiento estático será máximo. Ahora, el bloque no resbala todavía. Ten cuidado, está a punto de resbalar, no está resbalando. Eso significa que todavía está en equilibrio. Oye, si está en equilibrio, puedo decir fuerzas hacia arriba y hacia abajo tienen el mismo módulo, fuerzas a la derecha y a la izquierda también tienen el mismo módulo. Ah, ya, profesor. Eso por el equilibrio de estas fuerzas. Entonces decimos, por equilibrio, en todo caso, si te acuerdas, estaríamos utilizando la primera condición de equilibrio, ¿no? La primera condición de equilibrio. Entonces, por equilibrio, y vamos a colocar aquí la fuerza normal, que es la fuerza que está hacia arriba, va a ser igual al módulo de la fuerza de gravedad que está hacia abajo, pues, ¿no? Ahí está, 30 newton. ¿Qué más? Bueno, por la misma situación, por equilibrio, la fuerza eléctrica va a ser igual en módulo a la fuerza de rozamiento estático máximo. Ya, y profe, ¿cómo relaciono esto con la distancia? Acuérdate que la fuerza eléctrica se calcula como la constante eléctrica por la cantidad de carga en valor absoluto, Q1, Q2 en valor absoluto, y esto sobre el cuadrado de la distancia de separación, y ahí aparece la distancia. Y la fuerza de rozamiento estático máximo se calcula como el coeficiente de rozamiento estático por la normal, que ya lo tenemos, vale 30. El coeficiente también lo tenemos, 0,3. Ah, ya, pero profesor, hay que reemplazar todos los datos en esta ecuación. Bien, vamos a hacer eso. Constante eléctrica o de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Q1, 5 por 10 a la menos 6. Profe, ¿por qué 10 a la menos 6? Porque está en micro Coulomb por el valor absoluto de Q2. No te olvides que es valor absoluto, no le vayas a colocar el signo menos, ¿ah? Cuidado, sería 2, que está en valor absoluto, por 10 a la menos 6. Y esto sobre el cuadrado de la distancia de separación entre esas cargas. Esto es lo que me están pidiendo, esa distancia. Y este es el coeficiente de rozamiento estático, 0,3, multiplicado por la normal, que es 30. Ahí tienes. Hay que operar esto, ¿no? ¿Te parece si lo hacemos en borrador? Entonces aquí voy a tener 9. Y por el otro lado también tenemos, ¿no? 0,3 por 30 es 9. 9 se va. Te quedaría 10 a la menos 6 por 10 a la... Perdón, 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 a la 3. Por 10 a la menos 6, 10 a la menos 3. Y aquí te estaba quedando 10. O sea, te quedaría 10 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 2, profe. De cuadrado. Ah, ya, mira, ve.
Estas operaciones te las voy a dejar también para que tú puedas resolver, ¿ya? Fíjate que necesitas la parte matemática bastante. Entonces d cuadrado te va a salir 10 a la menos 2. Y los cálculos no nos están fallando. Por lo tanto, la distancia sería igual. Le sacamos raíz a ambos lados. Sería 10 a la menos 1, que es 0,1 metro. Ahí está. Pero, profe, no hay respuesta. Lo que pasa es que aquí en la respuesta se está en centímetros. 0,1 metro, muchachos, sería 10 centímetros. 10 centímetros. Porque tú sabes que 100 centímetros es 1 metro. Entonces lo multipliqué por sí. Nada más, lo multipliqué por sí. Y esa sería la respuesta a este problema. Espero que se esté entendiendo el capítulo. Y vamos con un último problema, ¿te parece? Veamos un último problema. Ahí. Se muestra una barra homogénea articulada en su punto medio. Además, dos partículas electrizadas de masa despreciable están adheridas en sus extremos. Si el sistema está en equilibrio, calcule Q2 entre Q3. Q2 entre Q3. Un problemita bastante interesante. Aquí tenemos ya la gráfica. Tenemos una barra homogénea. Muy bien. Tenemos aquí cargas eléctricas. Y podemos empezar graficando fuerza. Entonces, vamos a analizar todo este sistema formado por la barra y las dos cargas de los extremos. ¿Ya? Fíjate que con la carga de abajo va a haber una repulsión entre estas dos. Por lo tanto, acá habría una fuerza eléctrica. Vamos a llamarle fuerza eléctrica así, entre 1 y 2. ¿Te parece? Entre 1 y 3 también va a haber una fuerza eléctrica. Ya, profesor. Entonces tenemos por acá. Ahí tiene que estar en la misma línea de acción de las cargas, ¿ya? Y aquí vamos a tener una fuerza eléctrica entre 1 y 3. Efectivamente, entre 1 y 3. Muy bien, estamos graficando fuerzas. Ahora, me vas a decir, pero profe, entre 2 y 3 también hay repulsión. Y es correcto, también hay repulsión. Y esa repulsión la vamos a graficar de este color entre estas dos. Ahorita te voy a indicar por qué. ¿Ya? Esta fuerza eléctrica sería entre 2 y 3. ¿Ya? Y por acá también tengo una fuerza eléctrica entre 2 y 3. Ya está. En este punto, como es punto medio, tenemos la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. ¿Ya? Esa fuerza de gravedad sería justamente para la barra. ¿Ya? La fuerza de gravedad y la barra. Justo en el punto medio, claro. ¿No? Justo en el punto medio. Colocarlo así. Y en este punto también habría una reacción. Habría una reacción. Y esa reacción no sabemos cuál va a ser su dirección exactamente. Así que yo puedo elegir de manera arbitraria una dirección para esa reacción. Puede ser sí. ¿Ya? Así. Y he graficado. Ahora, algo que también te quería indicar acá. ¿Por qué grafiqué estas fuerzas eléctricas en esta dirección? Pues, bueno, se repelen. Pero quería aclarar algo. Como estas cargas eléctricas Q2 y Q3 es parte del sistema, estas fuerzas eléctricas de interacción no se tienen que graficar. ¿Ya? Eso quise indicarlo al final. ¿Ya? Estas fuerzas eléctricas de interacción entre 2 y 3 no se grafican, porque 2 y 3 pertenecen a nuestro sistema. Solamente se grafican las fuerzas externas al sistema. ¿Ya? Entonces, hay que borrar estas fuercitas eléctricas. ¿Ya? Si me pides, quizás en un video, te puedo explicar un poco con más detalle eso. ¿Ya? Un poco con un poquito más detalle toda esa información. ¿Ya? Entonces tendríamos este conjunto de fuerzas. Y esto de aquí
Muchachos, a veces cuando se ve este tipo de problemas uno ya tiene que saber más o menos cómo enfocarlo. Y por ejemplo, este problema es un clásico problema de momentos de una fuerza. Es un problema clásico de momentos de una fuerza. Hay muchas maneras de resolver estos problemas. Voy a tomar momentos con respecto al punto O y aplicar mi segunda condición de equilibrio. Si considero el punto O como centro de rotación, entonces tanto la reacción como la fuerza de gravedad no producen momentos a nuestro sistema que hemos considerado. ¿Ya? Entonces diríamos que esta fuerza eléctrica y esta fuerza eléctrica sí producen momentos. Entonces hay que calcular eso. Entonces, por segunda condición de equilibrio, por segunda condición de equilibrio, si te acuerdas la segunda condición de equilibrio, nosotros lo establecemos de la siguiente manera: sumatoria de momentos de los módulos de los momentos respecto al punto O, que van en sentido, a ver cómo lo coloco, horario, vamos a ponerlo así ya. Horario es igual a la sumatoria de momentos con respecto al punto O en un sentido antihorario. ¿Ya? Momentos en sentido horario sería para esta fuerza. Esta fuerza hace que el sistema empiece a rotar en este sentido, horario. ¿Ya? Vamos a indicarlo eso de esta manera, horario. Mientras que esta otra fuerza produce una rotación en sentido antihorario. Vamos a indicarlo de esta forma. Entonces diríamos fuerza eléctrica entre 1 y 3. Fuerza eléctrica entre 1 y 3 multiplicado por su brazo. Ahora, esta fuerza eléctrica entre 1 y 3 podríamos haberla descompuesto. Correcto, también es otro camino. Si tú gustas lo puedes hacer de esta manera. Yo lo voy a hacer de esta forma. Fuerza eléctrica entre 1 y 3. Aquí coloco, como es punto medio, ¿te parece si le coloco 5L, 5L por acá? ¿Por qué, profesor? Porque si yo voy a calcular, como es fuerza eléctrica entre 1 y 3, por el brazo de esa fuerza eléctrica, el brazo de esta fuerza eléctrica sería esta perpendicular. Y esa perpendicular tiene un valor de 4L. ¿Ya? Como este es 5L, triángulo notable, esta va a ser 4L. Y este es el brazo de esta fuerza eléctrica entre 1 y 3. Colocamos ahí. Como te digo, si quieres puedes descomponerlo y también resolver el problema. Eso ya depende. Esto va a ser igual a momentos en sentido antihorario, que sería la fuerza eléctrica entre 1 y 2 multiplicado por el brazo, que en este caso sería 5L. 5L. Y acá efectivamente se estaría cancelando las L y me quedaría ya una relación entre las fuerzas eléctricas. Esas fuerzas eléctricas las puedo expresar de la siguiente manera. La fuerza eléctrica entre 1 y 3 sería constante eléctrica, ¿ya?, por el producto de cantidades de carga en valor absoluto. Como son positivas, sería Q1 por Q3 sobre el cuadrado de la distancia de separación. Ahora, claro, aquí ya le hemos llamado nosotros 10L, por ahí puedes colocar esto en función de L, ¿no? Pero te sugiero que coloques otra variable, ¿no?, para que no te compliques. Para que no te compliques al momento de hacer los cálculos. ¿Qué te parece si esta longitud le llamamos un 5A? ¿Te parece? Un 5A. Eso significa que esta otra longitud sería 4 veces A. Entonces aquí sería K por Q1 por Q2, por Q3, perdón. Q1 por Q3 sobre el cuadrado de la distancia de separación entre esas cargas. O sea, 5 veces A elevado al cuadrado. No te olvides que acá está multiplicado por metro. Esto va a ser igual. Fuerza eléctrica entre 1 y 2. Sería K por Q1, Q2 sobre el cuadrado de la distancia entre estas dos cargas. A es 4A. Y esto está elevado al cuadrado. Y no te olvides que aquí está multiplicado con 5. Con 5. Jovencitos,
Simplificamos. K se va, Q1 también se cancela, el A también se estaría cancelando. Ah, ya, profe, y ahí justamente obtengo Q2 entre Q3. Entonces, si operas esto, y ya esta parte operativa te la voy a dejar para ti, vas a obtener que Q2 entre Q3 es igual a 64 entre 125. 64 entre 125. Y esa sería nuestra respuesta a este problema clave casi. Ahí está. Qué bonito problema. Qué bonito problema. Muy bien, chicos. Entonces con esto estaríamos concluyendo con este capítulo. Espero que te haya gustado la resolución de los problemas y también los aspectos teóricos. Si te gustó, por favor regálame un dedito arriba y comparte el video. También suscríbete por favor a nuestro canal para poder seguir subiendo más videos, y si activas la campanita poder avisarte cuando subimos un nuevo video. Subimos videos toda la semana, ¿ya? Entonces conmigo sería hasta una siguiente oportunidad. Soy el profesor Davis. Muchos éxitos.